Voy a saludar en esta oportunidad a Manuel Bermúdez, constitucionalista. Justamente en ello radica esta interpretación y lo hemos convocado para que nos dé luces de todo este proceso. Doctor Manuel Bermúdez, un gusto saludarlo. Muy buenas noches. No hay una invitación, lamentablemente en una mala situación política para nuestro país. Una crisis política que no finalmente llega a calmarse, finalmente continúa pues toda esta crisis y esta vez ya con algunos elementos aparentemente de convicción en torno pues al gobierno de Pedro Castillo, esta denuncia constitucional. Como constitucionalista en un primer momento, ¿cómo evalúa usted el accionar finalmente o la decisión que ha tenido la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en torno a la presentación de esta denuncia? Bueno, primero hay que responder de dos maneras. Una desde una perspectiva política que debería ser la mínima, porque en realidad el asunto es mucho más legal. Correcto, pero vamos a comenzar con la parte política, que en términos objetivos podría tratarse de una correcta acción si es que la denuncia cumple con todos los requisitos legales y la formalidad para poder acreditar los hechos que presuntamente se imputan. Ese elemento político, recuérdese que tiene que pasar por el Congreso de la República porque ya se presentó una acusación constitucional conforme al artículo 99 de la Constitución. El inconveniente es que luego ya se ejecuta toda una decisión de orden político que destruye literalmente lo que institucionalmente se puede haber hecho en el Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque esto se reconoce en el ámbito de la doctrina como el lawfare. ¿Qué significa? Que estamos hablando de un conflicto basado en la utilización de la ley, pero de forma maliciosa. Y esto es lo que normalmente no muchos pueden comprender en el ámbito de la ciudadanía de a pie. ¿Por qué? Porque siempre dicen, vivimos en inestabilidad, vivimos en ingobernabilidad. Ya ha pasado con Castillo, ya ha pasado con Vizcarra, ya ha pasado con PPK, ya ha pasado con Ollanta, ya pasó con Toledo, ya pasó inclusive con Alan García. ¿Por qué todos estos inconvenientes políticos? Bueno, ahí viene la parte técnica constitucional. ¿Qué sucede? En el ámbito del diálogo entre el gobierno nacional, que representa el Ejecutivo, hasta lo que significa las acciones de parte del Congreso de la República, nuestra Constitución no es muy clara. Y al no ser muy clara, ha provocado dos vertientes en el ámbito teórico y en el ámbito académico. Unos que plantean la necesidad ¿de qué cosa? De legislar y reformular la Constitución para contener de forma muy precisa los actos que pudieran provocar una vacancia, principalmente para regular la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿correcto? Y la segunda de ellas es que dicen que no es necesario, porque al final de cuentas los elementos constitucionales para poder hacer control político, en particular contra el presidente de la República, ya están correctamente detallados, conforme detalla el artículo 113, conforme detalla el artículo 117 de la Constitución. El gran inconveniente, ¿dónde está? En el uso que se puede hacer en el Congreso de la República respecto de qué cosa, la manipulación del modo en el cual se juzga, se evalúa el comportamiento. Sin embargo, doctor Bermúdez, sí. Sin embargo, ante pues, los aspectos jurídicos de la Constitución, llámese el artículo 113, 117, que es muy claro en torno a cómo sacar finalmente a un presidente, por ejemplo, pero también la fiscal de la Nación ha basado su acusación en estos convenios internacionales de lucha contra la corrupción y le está diciendo al Congreso: acógete a esta convención internacional para tomar una decisión. Es correcto. Acuérdense que además en el Perú tenemos un tratado vinculado a corrupción celebrado en Lima. Por lo tanto, somos un país que supuestamente ha liderado esta lucha en el ámbito regional para efectos de poder atacar de raíz este gran inconveniente. Pero el problema en el ámbito de la corrupción es que es mucho más complejo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se aprobaron estas normas,
no se conocía mucho el impacto de la corrupción en el ámbito de la gestión pública desde las mismas autoridades. Por ejemplo, lo explico, en el ámbito del derecho penal existe en la actualidad lo que se denomina el megadelito. ¿Ya? ¿Qué significa el megadelito? Significa una actividad orgánica mucho más estructurada, como una organización criminal en un país, pero ahora en un ámbito regional. ¿Correcto? Ese es el megadelito. Pero hay otro concepto que se denomina el macrodelito. ¿Y qué significa el macrodelito? ¿Implica en otros países? No. El macrodelito implica que desde el mismo aparato público es donde se perpetran o se planifican todos los actos criminales como para poder, ¿qué cosa? Ejecutar actos de corrupción. Y esto es lo que ha querido demostrar la Fiscalía de la Nación, pero me parece, leyendo la acusación, correcto, la denuncia, que le ha faltado un poquito de fundamento. Y una cosa es acogerse a las normas internacionales que son vinculantes para el caso peruano, y otra cosa es, ¿qué cosa? Probar. ¿Correcto? Recuérdese que en nuestro país, también con respecto a derechos internacionales, en particular en derechos humanos, estamos sujetos a qué cosa, reglas del debido proceso, reglas de tutela judicial efectiva. ¿Y de qué va? ¿Y qué podría pasar si es que el Ministerio Público y eventualmente luego el Congreso de la República no respetan estas garantías? No estoy defendiendo una posición del presidente de la República que me parece ya es deficiente de por sí, tiene una defensa muy mala, pero estoy indicando que las personas que están dirigiendo al Ministerio Público, tomando en cuenta que el Ministerio Público representa a la sociedad y además defiende la legalidad, no pueden pasar por alto el elemento de acreditar e identificar los hechos materia de imputación. No bastan las presunciones. Por lo tanto, en todo caso, doctor Bermúdez nos está manifestando que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, todavía es una acusación endeble, podremos decirlo de esa manera. Pero esta acusación endeble, ojo, esta acusación endeble, puede ser utilizada políticamente desde el Congreso y tomar una decisión. Sí, es justamente lo que estaba respondiendo al inicio. El gran problema es que ya pasó a manos del Congreso de la República. Entonces, en el Congreso de la República, conforme a los procedimientos tanto del reglamento como de la propia Constitución, ahora se tiene que evaluar. Entonces, la Comisión Permanente primero analizará y remitirá lo actuado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se preparará un predictamen y sobre esto se tomará una decisión. Recuérdese que en este sentido al Congreso de la República no le interesa probar si hubo o no hubo delito. ¿Correcto? No le interesa probar, porque no es su función. Eso le corresponde al Ministerio Público. Pero si al Congreso de la República, a través tanto de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tanto a través de lo que implica Comisión Permanente, como después en el Pleno de la República, se considera que existen indicios suficientes para poder ejecutar el artículo 113 sobre incapacidad moral permanente del presidente, señores, se acabó la parte técnica legal y comienza ¿qué cosa? Un procedimiento de corte eminentemente político para poder vacar al presidente. Entonces, los gatillos literalmente ya se han ejecutado, ya hay un gatillaje, pero estamos próximos a que el Congreso de la República tome muy en cuenta la posibilidad de vacar al presidente. ¿Por qué? Porque ya se han ejecutado todos los mecanismos legales. Ahora, si usted observa, en el Congreso, la parte de la bancada del presidente, como también el propio presidente a través de una acción de amparo, han propuesto acciones que tratan de limitar este impacto. Vamos a delimitar cada una de estas. En el ámbito de las acciones de los congresistas respecto de la acusación contra la Fiscalía de la Nación, eso no va a anular el procedimiento que ya se inició. ¿Correcto? Por lo tanto, así vaquen, así destituyen a la Fiscalía de la Nación, el procedimiento va a seguir. Por lo tanto, se equivocaron en el disparo. Pero, sin embargo, si logra prosperar el pedido que ha hecho el señor Castillo, el presidente, a través de este recurso de amparo,
puede paralizar las acciones del Congreso? Ahí viene el detalle. La respuesta en términos formales, conforme está pedido, no creo que sean amparables. ¿Por qué no creo que sean amparables? Porque el Poder Judicial no tiene la capacidad para limitar un acto que constitucionalmente ya está detallado en la Constitución a favor del Congreso de la República, que es la evaluación política respecto de los artículos 99 y 100 de la Constitución. Por lo tanto, es absoluta facultad del Congreso de la República ejecutar esa evaluación diciendo: el Ministerio Público ha solicitado esto, se le dará trámite, no hay ningún inconveniente. Pero conforme al contenido de esa acusación, correcto, nosotros utilizamos el elemento de control político y consideramos que hace cumplir los requisitos del inciso 2, artículo 113, y procedemos a evaluar a través del impeachment la permanencia del presidente de la República en el poder. Ahora, el Congreso va a tener que decidir a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego va a ir a la comisión permanente y finalmente, si esto pasa, va a ir al Pleno, ¿correcto? Ahora, cuando hablábamos del tema de la vacancia, el Congreso no tenía los votos, le eran insuficientes, pero con esta acusación constitucional la valla ha bajado, porque ya no lo ya lo pueden acusar por delitos dolosos, en fin, y por lo tanto se necesitaría muchísimo menos votos. No, el procedimiento sigue siendo el mismo respecto de la calidad en el ámbito de la votación. Claro. Esto es una votación calificada, ¿correcto? Lo que ha pasado es que en realidad los argumentos que no lograban generar consenso en los congresistas era respecto del modo en el cual se podía vacar o no a un presidente de la República. Y siempre consideraron ellos varios argumentos, entre los buenos y entre los malos argumentos, indicando que no había consenso. Ahora ya no tienen esa opción para divagar una eventual, ¿qué cosa? Posición tan amplia y difusa respecto de lo que debe hacer el Congreso de la República. Hoy el Congreso de la República ya tiene un documento sobre el cual se deberá evaluar el comportamiento del presidente conforme una incapacidad moral. ¿Correcto? Porque el Congreso no puede evaluar en términos jurisdiccionales una responsabilidad. Lo único que hace es eventualmente seguir el procedimiento. Por eso indico que hay dos mecanismos. Hay dos procedimientos que van a circular de modo paralelo y autónomo. ¿Cuál tendrá mejor resultado? Eso dependerá. Pero el primero de ellos, que es el procedimiento técnico, es el solicitado por la Fiscalía de la Nación, correcto, que tiene varias instancias: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego viene la Comisión Permanente y luego viene el Pleno. Pero en paralelo ya existe el elemento jurídico que avala el pedido de una incapacidad moral permanente. ¿Cuál de ellos tendrá mejor resultado? Eso ya solo corresponde a la evaluación de quienes, de los que están en el Congreso de la República, estos 130 congresistas, y que eventualmente ahora sí podrían tener un mayor consenso, porque lo que ha presentado la Fiscal de la Nación, a pesar de que no ha demostrado con contundencia los hechos, sí ha presentado varias acciones que presumen, ¿qué cosa? La eventual ejecución de actos indebidos, no ilícitos, indebidos en el ejercicio del poder. Téngase en cuenta que hay dos referencias. Lo delictivo, evidentemente, solo corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público. Pero los actos de naturaleza política, que inclusive pueden ir contra lo legítimo y contra lo válido, en este caso, corresponde solamente al Congreso de la República. El Congreso de la República no necesita una normatividad tan precisa como para decir eso es incapacidad moral. No lo necesita. ¿Y saben por qué? Porque las leyes son estáticas y las acciones pueden ser totalmente diferentes. Le doy un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que una persona que está ocupando el cargo de presidente de la República, correcto, en 1986 hubiera tomado una foto o filmado una condición de intimidad sexual con una pareja y lo hubiera difundido en redes. En ese momento ni siquiera eso era delito.
en la actualidad, si ocurriese algo muy parecido a lo que he descrito, eso evidentemente calzaría con una incapacidad moral permanente. ¿Correcto? Por eso es que no se necesita tipificar. Ese es el gran error de una buena parte de los constitucionalistas peruanos, que dicen, no, el debido proceso tiene que ser público. El gran problema es que la ley no necesita ser tan precisa. Ese es uno de los grandes defectos del positivismo, porque al final de cuentas la sociedad siempre evoluciona. Se adapta a la realidad. Hoy por hoy, digamos, evidentemente no va a permanecer incólume en el tiempo. Efectivamente, finalmente se adapta, la norma se adapta pues a la realidad actual, al contexto actual, obviamente. Ahora, este tema puede llegar al Tribunal Constitucional. O sea, sí, al margen de la decisión que pueda tomar el Congreso, puede llegar al TC, y muchas veces el Tribunal Constitucional le ha enmendado la plana al Parlamento y lo ha hecho retrotraer en varias normas. Pero ahora viene un gran detalle. El nuevo Congreso el nuevo Tribunal Constitucional es muy afín al Congreso. Esa es la variable que antes no existía. Ajá. Y por ejemplo vemos a Gustavo Gutiérrez, vemos a personas que tienen un comportamiento en el ámbito religioso y en el ámbito personal y profesional muy próximos a varias bancadas. No estoy diciendo que sean manipulables, estoy diciendo que son muy próximos en el pensamiento. Entonces, si son muy próximos en el pensamiento, es evidente que sobre el mismo problema tendrán una posición muy similar, sin la necesidad de decir que esto es corrupción o que de repente es manipulación perversa en el ámbito político. No, pero creo que estas confluencias en el ámbito ideológico evidentemente van a permitir decir y proyectar el Tribunal Constitucional más de dar la razón ahora al Congreso que al Ejecutivo. Para concluir, doctor Bermúdez, la acusación constitucional ya está en el Parlamento, incluida la del día de hoy de la señora Betsy Chávez contra la fiscal de la Nación. Al margen de estos detalles, lo evidente, lo concreto es que hay investigaciones contra el presidente. Hay 6 carpetas fiscales que lo acusan. Está Jennifer Paredes metida en un problemón porque cada día se descubren más inicios de los movimientos de dinero, y decía ella que no tenía trabajo y con la justa ganaba pues 1.000 soles. Hay colaboradores eficaces aparentemente, pero lo más grave es la obstrucción a la justicia que existe desde el mismo gobierno. Desde el mismo gobierno se está viendo el interés de bloquear cualquier investigación. Esto no abona a que existe en realidad pues corrupción en el entorno de Castillo. Lo que pasa es que estas acciones, que para de repente el público sean muy evidentes, son el factor menos relevante en el ámbito técnico, legal, como para formular una acusación. Pero para el Congreso cae en apelo. Claro, lo que pasa es que esto es mucho más próximo a la actividad de la prensa, el indicar, el decir, miren este nivel de obstaculización. Y le digo por qué. Porque al final de cuentas estaríamos tratando de acceder a lo más fácil de demostrar, que es la obstaculización, que no se necesita mucho, pero recuérdense que al final los delitos principales que supuestamente se están cometiendo y que supuestamente son los que provocan la mayor actividad tanto en el Congreso como en el Ministerio Público, en realidad no están siendo logrados. Entonces ahí viene el sistema perverso, por eso le hablaba del conflicto a nivel de la manipulación de la ley que se está desarrollando, porque no es correcto. Si el señor ha cometido los delitos, pregunta, no me van a decir que el Ministerio Público no puede demostrar un delito. El Ministerio Público tiene toda la capacidad como para poder demostrar. Son eficientes, tienen alto nivel de preparación, hay un equipo de fiscales y además tienen los instrumentos políticos y técnicos, y cuando hablo de políticos implica que ellos tienen la posibilidad de inclusive solicitar y requerir algún tipo de información como para poder demostrar la culpabilidad, y deberían hacerlo. Nada de demostrar de que no se presume, esto podría o esto debería. No.
Recuérdese que el principio de inocencia es un elemento sustancial en un Estado de Derecho. Y no por defender al presidente de la República, es por defender el sistema de legalidad que existe en nuestro país. Por lo tanto, el Ministerio Público debería probar no delitos chiquitos, debería probar el delito principal, debería probar el nivel de responsabilidad. Porque un momento, si le permitimos al Ministerio Público flexibilizar sus obligaciones institucionales y constitucionales, perdónenme, pero ¿qué nos va a pasar con los demás ciudadanos? Entonces, ese es el peligro de la manipulación del sistema. Y acá lo que debería primar es, ¿qué cosa? Un elemento mucho más pulcro en el ámbito del ejercicio de funciones. Y si bien es cierto, hay la posibilidad de que el Ministerio Público plantee la denuncia, ¿correcto? Es una obligación mucho más elevada el poder probar con suficiente convicción como para que cualquier juez, en el caso de que no tenga este privilegio, el del antejuicio, ¿correcto?, condenar a una persona, establecer las medidas restrictivas que pudieran generarse, porque evidentemente si estamos hablando de una organización criminal, no es solo el presidente, es un conjunto. Correcto. Y con lo que se ha visto, el presidente no tiene la capacidad para dirigir una organización. Hay otras personas. Y esto es sobre la base de lo que dice la acusación. Efectivamente. Doctor Manuel Bermúdez, en todo caso estamos en todo este escenario complicado del país, como usted lo dijo al inicio, continúa la crisis y cada vez se profundiza y finalmente pues es el sistema el que se ve remecido, me refiero al sistema democrático que se ve remecido una vez más con todas estas pugnas de poder. Doctor Manuel Bermúdez, le agradezco. El contexto económico, señor. Ay, sí. Esto de todas maneras impacta en el ámbito económico. Y eso implica que todos los peruanos, todos sin excepción, nos estamos viendo golpeados en nuestros bolsillos, en nuestros salarios, en el empleo, en el crecimiento, simplemente por todos estos inconvenientes que se tienen en el escenario político. Doctor Manuel Bermúdez, como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y haber dado pues todas estas explicaciones muy claras en torno pues a este nuevo escenario político. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Como siempre, un gusto tenerlo en el programa. El sido doctor Bermúdez, Manuel Bermúdez, constitucionalista, dando alguna explicación en torno pues a lo que vive en este momento nuestro país. Nos vamos a una pausa comercial.